Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén viendo. Primero les quiero pedir perdón porque en el día de hoy no hemos podido hacer el vivo de YouTube, tuve un pequeño inconveniente. El fin de semana pasó un camión, se llevó todos los cables puestos, no tengo internet. Como verán, no estoy en mi casa. Por medio de un permiso especial que me dieron, pude venir hasta la universidad para grabarles la clase que teníamos que ver el día de hoy, lunes, acerca de Durkheim, y voy a ver si puedo grabar también la clase número 2, que es la de mañana, por las dudas de que no tenga internet, que sería la clase de Weber. Les aviso que el miércoles voy a estar en Zoom a la mañana, les voy a mandar bien el link en su momento para que podamos hacer cualquier tipo de consultas que ustedes tengan en función de esta o las dos clases que la verdad no la vamos a ver tan bien porque bueno, no estoy con ustedes. Voy a intentar a ver si me sale compartir pantalla, eh, pero puede que no me salga. Me salió. Compartir. Bien, ahí estamos viendo, no sé tampoco si aparezco yo al costado, pero bueno, por ahí sí. A ver si esto funciona. Lo estoy probando por primera vez, les pido perdón, ¿eh? Ahí está. Lo que vamos a trabajar hoy es Durkheim. Emil Durkheim, como está ahí, y ahí tienen la foto. Yo voy a ir pasando algunas de las diapositivas, a veces las voy a sacar, etcétera, pero para que ustedes la vayan siguiendo. Como suelo hacer siempre, comienzo con una breve contextualización acerca de a dónde estaba Durkheim, qué hacía y demás. Por eso vamos a empezar con la primera parte. Durkheim nació en una ciudad que se llama Epinal, en Francia, el 15 de abril de 1858, ubicado más o menos en la región de la Lorena. Fue, sin duda, uno de los fundadores de la sociología, junto con eh, Max Weber y Karl Marx, y también fue uno de los primeros en fundar una revista destinada a las ciencias sociales, que se llamaba Annexe Sociologique, muy famosa durante muchísimo tiempo. Bien, al interior de su vida tuvo una vida un tanto compleja, con algunos inconvenientes con su hijo, pero lo que más tenemos que destacar es que él venía de una familia profundamente religiosa. De hecho su padre era un rabino, eh, lo cual igual lo llevó a él a una vida bastante secular, ¿no? Él de joven estuvo muy atraído de todas formas a analizar un poco los fenómenos religiosos, pero desde el ámbito científico, porque estaba atraído sobre todo por el método científico, y él llegó a decir que esos fenómenos religiosos provienen más de factores sociales que de factores divinos, por ejemplo. Se graduó en filosofía en el año 1882, va a ser nombrado profesor de pedagogía, va a trabajar en la Universidad de Burdeos y comienza a enseñar sociología básicamente en Francia. A ver, cuando nosotros decimos de comprender a Durkheim en su contexto, bueno, él va a morir, perdón, en París el 15 de noviembre de 1917 en plena Guerra Mundial. Cuando nosotros decimos poner el contexto de producción es lo que ven acá, ¿no? Debíamos comprender un poco que la época en la que vivió Durkheim en Francia era una época que todavía estaba muy convulsionada por la gran revolución que hace casi 100 años de que escribiera Durkheim había prometido, junto con la razón, llegar a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, cosas que para el momento en el que vivía Durkheim no se habían logrado. En su lugar se había abierto un periodo muy grande de guerras, de rebeliones y de mucha crisis social que impedía el cumplimiento de lo que se había estipulado en la Revolución Francesa de 1789. Esa Revolución Francesa había sido muy criticada en ese momento por la intelectualidad europea desde dos perspectivas distintas. Unos, quienes repudiaban a la revolución y planteaban constantemente reinstaurar el orden y la aristocracia y la nobleza previo a la Revolución Francesa, y había otros que, por el contrario, como Marx, por ejemplo, que creían que la revolución estaba inconclusa, que había que darle una vuelta de tuerca más para poder cumplir las promesas que se había propuesto y que no había logrado hasta ese momento, pero para poder lograr eso, el cambio era deshacerse de las limitaciones burguesas y que la conducción de esta revolución caiga en manos del proletariado. Claramente para la época en la que escribe Durkheim, el desarrollo de cualquiera de estas dos ideas de defensa o estar en contra de la revolución era un problema, porque todo intento de restauración monárquica había culminado en el estallido de grandes rebeliones,
y por otro lado, el camino revolucionario también había sufrido un golpe muy fuerte, como había sido lo que dice ahí, la Comuna de París en el año 1871, que es considerado por muchos el primer Estado socialista de la historia moderna, que cae masacrado, básicamente, por la reacción burguesa y con la ayuda de una potencia extranjera como los alemanes. Entonces, Durkheim escribió en ese contexto, en un recuerdo de su juventud, de lo que fue la guerra franco-prusiana. No me voy a detener a explicar estas cosas, de última la buscan o me las preguntan el miércoles. Esa juventud, la guerra franco-prusiana, la Comuna de París, ¿sí? En su presente muchas crisis, mucha recurrente crisis de un capitalismo liberal, y en el horizonte sí la posibilidad de una lucha interimperialista europea que va a desembocar finalmente en lo que todos conocemos como la Primera Guerra Mundial. Básicamente un problema muy, muy grande. Vamos a ver algunas de las obras más conocidas y que nosotros vamos a trabajar con Durkheim. Las principales obras son La división del trabajo social, que escribe en el año 1893. Esta obra la vamos a trabajar hoy, en parte. Ahí analiza la división del trabajo como hecho social que coacciona al individuo, así como el problema de la solidaridad social. Cuando yo estoy en clase, en vivo con ustedes, tomo esta diapositiva y otra que vamos a ver un poquito más adelante, que yo las leo y ustedes no entienden nada, que esa es la idea, y cuando terminemos esta clase voy a volver a esta diapositiva y a otra más que les voy a comentar en un momento para ver si ya la entendieron. Si la entienden es que la clase sirvió. Repito, en la división del trabajo social del año 1893, Durkheim va a analizar la división del trabajo social como hecho social que coacciona al individuo, así como el problema de la solidaridad social. Continúa, esto lo vamos a trabajar hoy. Las reglas del método sociológico lo escribe en el año 1895 y vamos a trabajar algo muy escaso acerca de eso porque es el tema central del práctico que ustedes tienen el jueves. Leo lo que dice: es reconocido como resultado directo de los proyectos propios de Durkheim, del establecimiento de la sociología como una ciencia social positivista, bueno, otras cosas más que ya no tiene sentido que la lea. Lo que sí necesito explicarles es que en este momento las ciencias sociales junto con la sociología están en un proceso de conformación de manera tal que tienen que demostrar constantemente que lo que hacen es ciencia, ¿sí? Por eso es que Durkheim se preocupa mucho por establecer cuáles son las reglas de ese método sociológico, que son reglas de un método científico aplicado a las ciencias sociales, como ocurría en su momento y en ese momento con las ciencias naturales, sobre todo la biología, que era una ciencia que a Durkheim en ese momento le gustaba mucho y era como la considerada gran ciencia. Y el otro de los grandes textos de Durkheim, que nosotros en algún momento lo trabajamos, pero ahora ya no, tiene que ver con el suicidio, que lo escribe en el año 1897, en donde él plantea que la tasa de suicidios depende más del tipo de sociedad en la que se producen esos suicidios que algunas circunstancias psicológicas propias o particulares de los individuos, ¿sí? Nosotros no trabajamos más este texto, perdón. Bien. Durkheim en este momento lo que va a hacer, como yo les decía recién, es tomar algunos conceptos y algunas cuestiones propias de otras ciencias que no sean sociales, como el caso de la biología, que era la ciencia, les decía yo recién, paradigmática de la época, y va a tomar de ella unos conceptos que le son muy productivos, como son los conceptos de órgano y función. Él va a concebir a la sociedad como un órgano que está compuesta por otra multiplicidad de otros órganos más pequeños y que cada uno tiene una función. La sociedad es un organismo y como todo organismo vivo necesita de ciertas cuestiones, ¿sí? Si una parte de ese organismo funciona mal, hay que solucionar esa parte de ese organismo para evitar que se propague ese malestar por el resto del organismo. Él piensa esto también en un desarrollo social, ¿sí? Entonces, para Durkheim existe una sociedad que la considera un órgano que tiene distintas funciones. La realidad es que todos los teóricos hasta este momento, vamos a pasar la diapositiva, consideraban en general que la sociología no tenía un ámbito propio, ¿sí? Sino que sus investigaciones estaban ligadas a las investigaciones de otras disciplinas, como el caso de la psicología, entre otras, considerando de que no había un objeto de estudio o algo propio
que haga al funcionamiento de la sociología. Por el contrario, Durkheim concibe que existen fenómenos que son específicamente sociales, y a esos fenómenos específicamente sociales, Durkheim los denomina hechos sociales. Los hechos sociales para Durkheim constituyen el objeto de estudio de la sociología. Y va a definir a la sociología como la ciencia que estudia los hechos sociales. Ustedes se preguntarán qué son los hechos sociales, y lo que vamos a hacer es explicarlo con palabras de Durkheim. Durkheim dice textualmente que los hechos sociales son modos de actuar, de pensar y sentir externos al individuo y que poseen un poder de coacción en virtud del cual se imponen a él. Bien, ustedes me dirán qué significa esto, y lo vamos a leer de nuevo. Los hechos sociales son modos de actuar, pensar y sentir externos al individuo y que poseen un poder de coerción, en virtud del cual se imponen a él. Vamos a sacar dos de estas características de los hechos sociales. La exterioridad y que son coercitivos. Cuando yo digo que algo es exterior, es que están por fuera de nosotros mismos, existen antes de nuestra existencia y seguirán existiendo después de que nosotros no existamos más en un futuro lejano. Quiero decir, por ejemplo, la paternidad o la maternidad, ser padre o ser madre, se configura como un hecho social que está por fuera de mí. Yo, si decido ser padre, deberé cumplir una serie de normas que están establecidas en esta sociedad que dicen que de esa forma yo compro un rol de padre. Es algo externo a mí. Yo llego y digo, bueno, si yo quiero ser padre, tengo que cumplir todas estas normas. No las decido yo, ya están establecidos. Y por eso son coercitivos, porque son externos a nosotros y se nos imponen. Esto se da en todo un proceso de socialización que nosotros vamos a ver más adelante en otra unidad. Entonces, estos hechos sociales son formas de pensar, actuar, sentir que son externos al individuo, y Durkheim da varios ejemplos acerca de ello. Por ejemplo, la lengua natal, la escritura, el sistema monetario, cuando yo cumplo mis funciones de esposo, mis funciones de padre o mis funciones de madre, perdón. Bien, yo cuando decido, por ejemplo, repito, ser esposo o ser padre o lo que sea, en ese momento decido llevar a cabo una serie de normativas que son externas a mí y que ya están establecidas por la sociedad. Puedo discutirlas, etcétera, sí, pero ya están. Entonces, esos hechos sociales son los que estudia la sociología, que devienen básicamente en instituciones, ¿sí? El matrimonio, el bautismo, la escuela, la educación, son todas instituciones. Ahora, Durkheim dice que existen dos tipos de hechos sociales, los hechos sociales materiales y los hechos sociales inmateriales. Y es lo que tenemos, por ejemplo, los hechos sociales materiales, la sociedad, los componentes estructurales de la sociedad, que son las instituciones que les decía yo recién, y los componentes morfológicos de la sociedad, que vendrían a dar cuenta de los canales de distribución de la población o los canales de comunicación. Por otro lado, los hechos sociales inmateriales tendrían que ver con la moralidad, la conciencia colectiva, etc. ¿Sí? Bien, ahora, lo que me interesa es que veamos cuál es la metodología que establece Durkheim para poder estudiar los hechos sociales. Entonces, resumiendo, para Durkheim la sociología es la ciencia que estudia los hechos sociales, es decir, fenómenos que son básicamente sociales y que no han sido explicados por ninguna otra ciencia, porque no pueden ser explicados por ninguna otra ciencia. El objeto de estudio de la sociología son esos hechos sociales, que son formas de pensar, actuar, sentir externas al individuo. Y ahora lo que va a proponer Durkheim como siguiente paso es un método para poder estudiar esos hechos sociales. Ese método, lo van a encontrar en el texto que yo les nombré al principio, que se llama Las reglas del método sociológico. Nosotros vamos a ver solamente esto ahora y ustedes lo van a trabajar en la clase práctica. Durkheim lo que propone es estudiar a los hechos sociales como cosa. ¿Qué quiere decir estudiar a los hechos sociales como cosas? No en la situación de que estos son cosas materiales propiamente dichas, sino cosas en el sentido de la característica que tiene, o las características que tiene una cosa de ser observable y de ser verificable empíricamente.
¿Qué digo con esto? Convertirlos en cosa significa convertirlos en la posibilidad de analizarlos empíricamente, otorgarle las características que tiene una cosa, ¿sí? De ser observables y verificables empíricamente. El matrimonio, ser padre o ser madre, entraría en esta definición. Voy a leer textual lo que dice Durkheim. Dice Durkheim, no decimos que los hechos son cosas materiales, sino que son cosas con el mismo título que las cosas materiales, aunque de otra manera. ¿Qué es en realidad una cosa? La cosa se opone a la idea de la misma manera que lo que se conoce desde el exterior se opone a lo que se conoce desde el interior. Es cosa todo objeto de conocimiento que no es naturalmente penetrable por la inteligencia. Todo aquello de lo que no podemos darnos una idea adecuada por un simple procedimiento de análisis mental. Todo lo que el espíritu no puede llegar a comprender más que a condición de salir de sí mismo por vía de la observación y la experimentación, pasando progresivamente de los caracteres más exteriores y más accesibles inmediatamente a los menos visibles y más profundos. ¿Qué dice con esto? Con transformar entonces los hechos sociales en cosa, es la cosificación del hecho social. Darle una entidad que dé cuenta de la posibilidad de ser observables y experimentables con la empiria. ¿Por qué hace esto Durkheim? Porque necesita justificar su ciencia frente al resto de las ciencias. La biología, por ejemplo, ya para el siglo XIX o XX no necesitaba explicar su metodología para analizar acerca de distintas cuestiones. Pero la sociología sí, porque está trabajando con la sociedad, con los hechos sociales, es algo nuevo y debe dar cuenta de ese herramental metodológico. Así como eh, un biólogo tiene un montón de herramientas en sus laboratorios, lo que está haciendo Durkheim es construir su laboratorio social. Yo también les hago esto en general cuando estamos en clase, que se acuerdan que yo les decía, les digo una palabra, piensan y me dicen lo primero que se les viene, y en este caso siempre les digo ciencia. Cuando uno dice ciencia, lo primero que piensa, a mí lo primero que me dan a pensar siempre fue en tubo de ensayo, en una persona con un guardapolvo blanco encerrada con un montón de materiales como especie de el laboratorio de Dexter, así todas cosas con humos, distintos colores. Bueno, es porque tenemos una idea muy vinculada de la ciencia con la ciencia natural o con ese tipo de ciencia dura. Lo que está haciendo Durkheim en este momento es intentar dar cuenta que existe otra ciencia y que tiene que realizar su propio eh, herramental, ¿sí? Su propio laboratorio de ciencias sociales. ¿Sí? Bien, por eso lo hace cosa. Por eso hace cosa a los hechos sociales. Una vez que se ha cosificado ese hecho social, están las reglas del método que atraviesan ese hecho social. ¿Cuáles son los tres pasos que marca Durkheim? Yo solamente los voy a nombrar porque los van a trabajar en el práctico. La primera regla es desechar las ideas preconcebidas acerca de un hecho en cuestión. La segunda es la definición y la segmentación de ese hecho, definirlo y compartimentarlo para poder comprender su funcionamiento. Y por último, alejarse de la subjetividad del investigador, que no tiene que ver con las ideas preconcebidas, sino que tiene que ver con sus propias ideas acerca de algo, no con las ideas preconcebidas acerca de ese hecho social, sino con sus propias ideas. Por eso, alejarse de la subjetividad propia del investigador. Y siempre utilizar la empiria, lo que lo muestra como algo fundamental a la hora de desarrollar su propia ciencia. Bien, continúo. A ver qué viene aquí. Dice, Durkheim se proponía el estudio especializado de fenómenos sociales concretos, pero el estudio de estos fenómenos debía realizarse desde el punto de vista de sus funciones, preguntándose de qué modo y hasta qué punto las cumplen. ¿Cuáles son los lazos que unen a los hombres? Este es un punto central. Voy a hacer un resumen hasta ahora. Para Durkheim, la sociología es una ciencia que se encarga de estudiar los hechos sociales. Esos hechos sociales son formas de actuar, sentir y pensar externos al individuo, ya lo dije. El método para poder estudiarlos es la cosificación del hecho social, para poder observarlos y utilizar la empiria, y por último, desarrollar sobre eso los tres métodos o los tres pasos del método científico.
Ahora yo les decía que Durkheim habla de esto del funcionamiento el organismo, y él sostiene, ¿sí? O él se propone esto, ¿no? El estudio especializado de fenómenos sociales concretos. Ahora, cuando uno analiza la sociedad, ve cómo está conformada la sociedad y ve que en esa sociedad existen una serie de lazos entre los hombres, ¿sí? Que dan cuenta también de la existencia de esos hechos sociales. Entonces, él se va a preguntar, ¿cuáles son los lazos que unen a los hombres? ¿Sí? Y esta es la diapositiva que yo siempre les muestro en clase y que no la saben, no la entienden y que ahora no deberían entenderla, pero cuando terminemos la clase sí. Y es que la tesis central de Durkheim era que la división del trabajo social, falta ahí, por la que se entendía la especialización ocupacional, desempeñaba crecientemente el rol que en las sociedades primigenias, diría yo, más que primitivas, cumplía la conciencia colectiva. Repito, y supongo que nadie entiende esto, la tesis central de Durkheim era que la división... Y para esa explicación necesito dar cuenta del razonamiento sobre la semejanza y la desemejanza. En general, dice Durkheim, siempre somos proclives a ser solidarios con aquellas personas que son semejantes a mí por el solo hecho de la semejanza, por verlo parecido a mí, yo lo que hago es solidarizarme con esa otra persona, ¿sí? Y se supone que la desemejanza no generaría solidaridad. Hay muchos programas de televisión o experimentaciones en ciencias sociales que ponen, por ejemplo, a una niña rubiecita, bien vestida, el prototipo que tenemos de niña hegemónica para nuestra sociedad en general, llorando en una esquina, ¿sí? Y al rato mucha gente enseguida va a prestarle su ayuda. Si ponemos una niña que no cumple los rasgos de lo que sería ser una niña bien hegemónica, o un niño, para nuestra sociedad, llorando en una esquina, es muy probable que nadie la ayude o muy pocas personas la ayuden. Lo mismo si cualquiera de estos dos niños o niñas se acercan a alguien para pedir algo, es probable que a uno la ayuden y otra no. Suele ocurrir, de esto hay muchos videos que pueden ver, la típica de tenerle miedo a una persona porque está vestido con la vestimenta propia de un árabe, si deja una mochila uno piensa que es una bomba, y eso no es así realmente, pero estas cosas las han trabajado desde el sentido común, me imagino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien la semejanza plantea lazos de solidaridad, la desemejanza también plantea lazos de solidaridad. Y los hombres a lo largo de la historia han generado lazos de solidaridad partiendo de la complementariedad. Es decir, puedo ser solidario con alguien que no es para nada igual a mí, pero ese otro tiene una serie de características que yo necesito y ese otro necesitará de algunas características que yo poseo. Entonces, para poder comprender la solidaridad en la sociedad, Durkheim parte del razonamiento de la semejanza y la desemejanza, y llega a la conclusión que tanto desde la semejanza como desde la desemejanza se genera una solidaridad. Y Durkheim en este momento decide hablar entonces de dos tipos de solidaridades. Por un lado, la solidaridad mecánica, que parte de la idea de la semejanza, y luego vamos a ver la solidaridad orgánica, que parte de la idea de la desemejanza. Bien, la solidaridad mecánica es aquella que nace, como dice bien ahí, de las semejanzas y que une directamente al individuo con la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Las sociedades primigenias, aquellas sociedades que no son como la nuestra, las primeras sociedades o sociedades de hace mucho tiempo, incluso muchas sociedades medievales también, se caracterizaban por ser sociedades mucho más pequeñas, en donde todos los miembros se reconocían entre sí, y a su vez era muy típico que posean vínculos de parentescos en esas sociedades. De manera tal que yo convivía en una sociedad donde estaba mi primo, mi tío, mi hermano, mi tía, mi prima, mi cuñada, etc. Pero eran sociedades en las que todos nos conocíamos y que funcionábamos con la solidaridad de la semejanza porque nos unía básicamente un sentimiento y por ello éramos siempre solidarios. Eso pasaba en las comunidades primigenias, me gusta decir a mí, más que me gusta decir a mí, es algo que aprendí de un profesor de esta universidad,
que lamentablemente falleció el año pasado, pero que fue uno de los mejores profesores que tuve en historia, que se llamaba Daniel Villar. Y siempre lo nombro porque ha, ha dejado muchos conocimientos en muchas generaciones. Y esto de hacer una distinción entre primitiva y primigenia me parece que es muy útil para el estudio de la ciencia social. Entonces retomo. Durkheim dice que en esas sociedades primigenias, la solidaridad se considera solidaridad mecánica porque los lazos afectivos son los que unen y generan solidaridad. Durkheim dice, para acompañar esta explicación, que todas las sociedades, no solamente estas, sino en todas las sociedades, operan dos tipos de conciencia. Una conciencia colectiva, que es la que une a la sociedad y es la que compartimos todos, y una conciencia individual, que es una conciencia que posee cada una de las personas que lo hace único y distinto al resto, que le otorga una personalidad. Durkheim sostiene que en estas sociedades primigenias ese rasgo de la conciencia individual no estaba tan desarrollado porque la conciencia colectiva era muy fuerte y no dejaba que interfieran o que atravesara a la conciencia colectiva una serie de conciencias individuales. Como todos más o menos pensábamos lo mismo, si todos nos veíamos como lo mismo, ¿sí? La situación era que si alguien sufría un daño, ese daño era vivido como personal, ¿sí? Es decir, si, no sé, le robaban a Pedro, era como si me robaran a mí, porque Pedro o era mi hermano, o era mi primo, o era mi padre, o era quien sea, ¿sí? De manera tal que la pena que se debía establecer en esas sociedades primigenias, dice Durkheim, es una pena de tipo represivo, porque el que le genera un daño a una persona se lo está generando a toda la sociedad, de manera que tiene que ser quitado de la sociedad y echado, ¿sí? No puede formar parte más de la sociedad. Digo, solidaridad mecánica presente en sociedades primigenias, en donde la conciencia colectiva es muy fuerte y no deja que sea atravesada por conciencias individuales, ¿sí? Y lo que une, como todos somos iguales, a la sociedad son los lazos afectivos, eso es lo que nos genera la solidaridad. En esas sociedades, la pena que se establece ante la presencia de algún inconveniente es una pena de tipo represivo, de quitar a la persona de ese lugar porque es considerado que el mal que se le realiza a una persona es un mal que se le realiza a la sociedad entera. Ahora Durkheim dice que en sociedades como la nuestra se genera otro tipo de solidaridad, que es la solidaridad orgánica, y que tiene que ver con sociedades modernas más complejas, en donde, prácticamente el número es tan grande de individuos que yo no puedo conocer a todas las personas, ni tener lazos afectivos con todas las personas. Yo vivo en un edificio en donde no conozco a todas las personas, ni siquiera que viven al lado mío, como para ser solidario. Uno puede pensar en la solidaridad, pero no nos conocemos en todo. De manera tal que, dice Durkheim, que esos lazos de solidaridad que los generaba el afecto en las sociedades primigenias. Y eso era lo que mantenía el status quo, mantenía el orden y que todas las sociedades convivan, no existe y tiene que ser suplantado por otra situación. ¿Sí? Dice en la diapositiva, los individuos difieren unos de otros y cada uno tiene una esfera de acción propia, por consiguiente, una personalidad. Me voy a adelantar a ver si me falta algo. Esto ya lo pasé. Estoy aquí. Bien, Durkheim dice que en las sociedades complejas como la nuestra, también va a existir claramente una conciencia colectiva y las conciencias individuales, va a decir que en nuestras sociedades la conciencia colectiva no es tan cerrada y va a haber una gran cantidad de conciencias individuales que van a poder atravesar la conciencia colectiva. Con esto queremos decir que existen mucha presencia de individualidades en nuestra sociedad y hay un culto a esas individualidades. Bien, ahora, retengan esto porque me voy a retrasar un poquitito para unirme a esto. Durkheim dice que como no existen lazos de solidaridad para poder unirnos a todos como sociedad, lo que existe en su lugar es la división del trabajo social. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tiene una tarea en esta sociedad, que la sociedad nos ha encomendado,
mi tarea sería esencial para el desarrollo de la sociedad y la tarea del otro también sería esencial para el desarrollo de la sociedad, y eso es lo que genera la solidaridad, ¿sí? Los lazos de solidaridad dependen, en este caso, de la división del trabajo social, mientras que anteriormente hablábamos más de lazos afectivos. A mí me tocó educar, dar clases, producir, pero a otra persona le tocó cosechar el trigo, sembrarlo, y a otro hacer el pan, y otro la leche. Yo me levanto a la mañana y no es como les decía en otra clase, que tengo una vaca afuera, que tengo, no sé, trigo y demás, y hago todo. Yo necesito del otro y el otro necesita de mí. ¿Queda claro esto? Se supone que lo que yo hago, a lo que yo me dedico, está en íntima relación con mi conciencia individual. Es decir, yo quiero ser docente e investigador y por suerte cumplo ese rol en la sociedad, es decir, en el sistema de división de trabajo social. En el sistema de división de trabajo social, yo me dedico a la docencia y a la investigación, y mi conciencia individual está tranquila con eso porque es lo que quiero, ser docente e investigador. Vamos bien con esto. ¿Cómo son las penas en este tipo de sociedad? Acá el tema es distinto. ¿Por qué? Porque si alguien le hace algo a Pedro, el problema no lo vamos a tener todos. Yo ni lo conozco a Pedro, me puedo solidarizar en el sentido de que acompaño el sentimiento, el sufrimiento, puedo repudiar la acción realizada contra Pedro, pero en sociedades como las nuestras, ese conflicto es un conflicto entre partes y no un conflicto para la sociedad. Aunque quiero decir de qué forma. De la forma de que se establecerá una pena para que la persona que le hizo algo a Pedro pague por eso y después pueda ser restituida a la sociedad. Mientras que las penas en la solidaridad mecánica eran represivas, las penas en la solidaridad orgánica son restitutivas. Es decir, deberá pagar por el delito cometido, pero luego de ese pago volverá a ser restituido a la sociedad. De manera tal que, ordenando, la sociedad, sabemos, genera lazos de solidaridad, pero no son los mismos lazos de solidaridad a lo largo del tiempo. Las sociedades primigenias generaban solidaridad por medio del afecto, porque la conciencia individual no podía atravesar la conciencia colectiva, todos nos considerábamos iguales, todos nos conocíamos, de manera que éramos solidarios con el otro, ¿sí? La forma de penar era una pena represiva, quito a esa persona de esa sociedad. Pero en sociedades avanzadas como la nuestra no puedo apelar a los lazos afectivos para la solidaridad entre todos, sino que apelo, dice Durkheim, a la división del trabajo social. A cada uno le toca hacer algo en esta sociedad para que la sociedad funcione y que el otro tenga lo que yo no puedo tener. Semejanza, decíamos al principio, y desemejanza. La solidaridad orgánica tiene que ver más con la desemejanza que con la semejanza. El tema central, dice Durkheim, es que mi conciencia individual, que es muy fuerte, logre estar en sintonía con lo que me ha designado la sociedad para hacer. Es decir, yo tengo que educar y tengo que investigar y con eso estoy bien. El tema de la pena que se establece en una sociedad como la nuestra es una pena de tipo restitutiva. Pagará por el delito que ha cometido y luego vuelve a la sociedad. Ahora yo quiero volver a la diapositiva que les mostré hace un rato para ver si la entienden, que ahora deberíamos entenderla. Y que dice, la tesis central de Durkheim era que la división del trabajo social, por la que entendía la especialización ocupacional, desempeñaba crecientemente el rol que en las sociedades primitivas o primigenias cumplía la conciencia colectiva. Es decir, la solidaridad que se cumplía gracias a esa conciencia colectiva fuerte, gracias a esos lazos afectivos que había, ahora, dice Durkheim, en sociedades como la nuestra, ese lugar lo ocupa la división del trabajo social, que él dice es la especialización ocupacional. ¿Entendieron esto? Porque es la tesis central. Ahora, dice, ¿cuál es la función de la división del trabajo social? Generar solidaridad entre los individuos. Durkheim se pregunta en qué medida la solidaridad social producida por la división del trabajo contribuye a la integración general de la sociedad. Esto ya lo vimos. La solidaridad orgánica es el resultado normal de la división del trabajo, pero como todos los hechos sociales y la forma... Bueno, ¿qué dice acá?
Durkheim sostiene que como hay cosas que son normales, y él trabajaba mucho con la estadística, también hay formas que están por fuera, y él las denomina anormales, ¿sí? Que están por fuera de la norma, es decir, que están por fuera de la estadística. Esto ya lo vimos cuando vimos el holismo, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas formas patológicas que se encuentran por fuera? Bueno, y acá él va a hacer una aclaración, porque en general se ha dado a entender lo siguiente: ¿qué pasa si lo que yo termino haciendo en esta sociedad no va en sintonía con mi conciencia individual? Ejemplo, yo quería ser docente investigador y terminé manejando un taxi, por ejemplo, no me queda otra, ¿sí? ¿Qué pasa cuando eso no se da? Cuando no hay una sintonía. Bueno, él dice que eso sucede ante la ausencia de regulaciones, ante la ausencia de normas que regulen la sintonía entre la conciencia individual y lo que tengo que hacer en la sociedad. Si existe eso, no va a haber problemas. Cuando no existe eso es porque o la norma no está existiendo para que las personas se desarrollen en sus particularidades individuales, pero otorgándole algo a la sociedad. Si eso no sucede es porque las normas no están funcionando o porque básicamente las normas no están. De hecho, Durkheim dice, esto ocurrió en el proceso de revolución industrial, donde no había una normativa y la gente trabajaba por un penique, por 2 pesos, no importaba nada, crisis social, la gente no quería estar 28, no quería estar 18 horas trabajando, ganando poco, viviendo mal, no había otra cuestión, o sea, no podían hacer otra cosa. ¿Qué dice Durkheim? Cuando no existe la norma o la regulación entre la conciencia individual y el papel que cumplo en la sociedad, es porque estamos frente a una situación de anomia. La anomia tiene que ver con la ausencia de normas o con el no cumplimiento de las mismas. Y cuando hablamos de normas, estamos hablando eh, de normas sobre definición de anomia, sin nomia. Bien, entonces, voy a dejar de compartir pantalla, así ahora me veo aquí y no sé cuánto tiempo llevaré grabando, pero bueno, ya estoy por terminar. La idea entonces aquí era la siguiente: comprender que Durkheim tiene una idea de la sociología y la lleva a cabo en ese contexto francés muy convulsionado por lo que había dejado la la Revolución Francesa, y también muy convulsionado por el inicio de la Primera Guerra Mundial. Lo que analizamos en el día de hoy, como para hacer un resumen, fue que Durkheim considera la sociología como la ciencia que estudia fenómenos propios de la sociedad. Esos fenómenos son los hechos sociales. Esos hechos sociales son formas de pensar, actuar, sentir, etcétera, etcétera, que nosotros ya vimos. La metodología es la cosificación del hecho social sobre la cual caen las reglas del método, ¿sí? Y luego lo que nos dice que es en esos hechos sociales, que son instituciones, que son externos al individuo, que los ejemplificamos como con ser padre, ser madre, el matrimonio, la escuela, la iglesia, ¿sí? Son cosas que ya están regladas, como que yo no tengo injerencia ahí. Como yo quiero ser padre y yo ya sé que tengo que cumplir una serie de normas, ¿sí? Cuando pueden ser otras. Pareciera que está como establecido que, bueno, cuando termina uno la escuela secundaria tiene que o trabajar o estudiar. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? Si yo quiero ser hippie, si yo quiero vivir en un puente, queda claro que ser hippie o vivir en un puente va en contra del sistema capitalista imperante, porque si soy hippie o vivo bajo un puente, por decir algo, básicamente, no quiero estigmatizar nada, no produzco, y si no produzco, el sistema no me puede considerar, ¿sí? Entonces, pareciera que estamos inmersos en un montón de cuestiones que no analizamos y no nos sentamos a pensar, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar, si yo quiero ser padre, ¿qué padre quiero ser? ¿Sí? ¿Cuál es la forma que tengo para ser padre, para sentir y demás? Vean que ahora estamos en un proceso, gracias a las nuevas generaciones, de ampliar un poco la mirada a este tipo de cuestiones, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con el matrimonio, lo que ahora sí significa, por suerte, la ganancia del matrimonio igualitario, no sé, desde las cuestiones que se piensan desde el poliamor, etcétera, que son formas alternativas a las que nos imponen coercitiva y coactivamente
como que son la norma. Y nosotros pareciera que si optamos por algo que no es lo normativo, estamos en la anormalidad, siendo que son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Esta es la idea de comprender a Durkheim, de sentarnos a pensar que hay cosas que ya están moldeadas y que nosotros podemos cuestionarlas. Bien, todas estas cuestiones, dice Durkheim, funcionan gracias a que existen lazos de solidaridad. Y ahí habla de la solidaridad mecánica ligada con los lazos afectivos y la pena represiva, y va a hablar de la solidaridad orgánica. La primera es mecánica, no sé si lo dije bien. La primera es mecánica. Mecánica, sociedades primigenias, los lazos afectivos generan solidaridad y la pena es represiva. La solidaridad orgánica en sociedades modernas, desarrolladas, la solidaridad está establecida por la división del trabajo social con el juego de las conciencias colectiva e individuales, y la pena es de tipo restitutiva. Si existe una mala reglamentación o una ausencia de norma o reglamentación entre la conciencia individual y mi desempeño en la sociedad, se da porque lo que hay es una anomia. ¿Sí? Bien, creo que fui súper rápido, pero cualquier cosa que ustedes no hayan comprendido o demás, nos vamos a encontrar el miércoles en la clase de consulta vía Zoom. Así que bueno, hasta acá es todo, les agradezco un montón.